Antes de dar la palabra, voy a intentar situar un poquito para que todos estemos, como dicen, en la misma página. Y quizá voy a decir algunas cosas que es lo que todos supuestamente sabemos, y que a lo mejor Velar me corregirá, ¿no? Se trata del periodo, según le he escuchado decir, que más cambió la sociedad, no el gobierno, la sociedad misma, las relaciones económicas en la historia de México. Los 6 años que van de 1934 a 1940, las cosas cambiaron como no habían cambiado nunca. La propiedad de la tierra hasta ese punto había sido muy modificada muchas veces en la revolución, en la independencia, en las guerras civiles, pero nunca tan radicalmente como en esos 6 años. También las relaciones entre la sociedad y el gobierno creo que cambiaron como nunca habían cambiado. La gente se organizó a un nivel que nunca se había organizado. Y las relaciones del Estado con esa organización se modificaron a un grado que nos sigue afectando para bien y para mal hasta la fecha. Ustedes saben que la Revolución Mexicana, que inicia Madero en 1910, toma un segundo momento contra la dictadura de Victoriano Huerta, a quien es derribado en 1913, pero entonces surgen dos facciones. El ala más radical, más arraigada en las bases populares campesinas de la guerra, el villismo y el zapatismo sobre todo, más el movimiento de los revolucionarios anarquistas como Ricardo Flores Magón, por un lado, y por el otro, un movimiento también de base campesina, pero con una más claro compromiso a desarrollar a México en un sentido capitalista, que es el de Carranza y Obregón, que es el que termina imponiéndose hacia 1919, digamos, en la muerte de Zapata. Ese lado también estaba lleno de generales de muy diverso tipo, ¿no? Algunos muy progresistas, como Mújica, como Adalberto Tejeda, y como el propio Cárdenas. En 1920 llega el final del periodo de Carranza. Carranza nombra como su sucesor a un oscuro civil, Bonillas, que era embajador en Estados Unidos, y su general más destacado, Álvaro Obregón, dice, no, me tocaba a mí, y se levanta en armas, haciendo suyo reivindicaciones más radicales que las que tenía Carranza, y junto con una banda de generales, casi todos de Sonora y Sinaloa, como Adolfo de la Huerta y Calles, derrocan a Carranza. Carranza huye a Veracruz, lo alcanzan en Tlaxcalantongo y lo matan. Esa fue la última insurrección exitosa, digamos, de la historia de México. Hubo muchas insurrecciones más, pero esa fue la última que logró derrocar a un gobierno e imponerse. Entonces, ya militarmente queda en el poder una facción dirigida por Calles y Obregón. Obregón es asesinado en 1928 y Calles, que era presidente entonces, no se reelige, pero queda como el caudillo más influyente del momento. Por eso es el periodo que se conoce un poco simplificadamente como el maximato. Nombra presidentes que duran relativamente poco, y es muy relativo, y que tienen relativamente poca influencia, pero queda... y en 1934 nombra a un general más, que es Lázaro Cárdenas. Después, Lázaro Cárdenas muy pronto empieza a darle un giro mucho más radical a su política. Eso lo lleva a romper con Calles y a apoyarse en el movimiento social que estaba surgiendo, que no surgió por iniciativa de Calles, de Cárdenas, mucho menos de Calles. Ya venía desarrollándose en todo el periodo desde el final de la Revolución. Pero Cárdenas decide apoyarse en este movimiento. Entonces, por ejemplo, en 1936, cuando Calles había, como algunos expresidentes hasta la fecha, había opinado que Cárdenas no debería apoyar tanto al movimiento social, el movimiento social, y en particular el movimiento obrero, responde y hace una alianza entre grandes sindicatos industriales y centrales sindicales que existían, y en enero de 1936 funda la Confederación Mexicana de Trabajadores, o CTM, directamente con el fin explícito de apoyar a Lázaro Cárdenas.
dirigida por Lombardo Toledán, por Vicente Lombardo Toledán, y con el apoyo del Partido Comunista, por ejemplo. El Partido Comunista, por ejemplo, no había apoyado a Cárdenas electoralmente cuando llegó a la presidencia. Había lanzado a su propio candidato y se había mantenido independiente. Para cuando terminó el periodo de Cárdenas, 6 años después, el Partido Comunista apoyaba totalmente al partido en el poder, que había adoptado el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Después cambiaría su nombre a PRI, Partido Revolucionario Institucional. El Partido Comunista, para ponerles solo un ejemplo de lo que hizo mucha de la izquierda nacional, como les digo, no había apoyado a Cárdenas cuando llegó a la presidencia, pero cuando terminó su sexenio ya apoyaba al partido gobernante, tanto así que llamó a votar por su sucesor, el candidato oficial Manuel Ávila Camacho, y todavía, incluso 6 años después, llamó a apoyar a su sucesor, Miguel Alemán, que fue el que estos 2 sexenios, el de Ávila Camacho y el de Miguel Alemán, fueron deteniendo y hasta cierto punto revirtiendo muchas de las conquistas del cardenismo. En el periodo de Miguel Alemán se dio el llamado charrazo, etcétera, ¿no? El hombre que hubiera representado la continuidad del radicalismo de Cárdenas, Francisco Mújica, no fue su sucesor fue Ávila Camacho, pero las estructuras de apoyo al gobierno siguieron existiendo y siguen existiendo hasta la fecha. La CTM sigue existiendo hasta la fecha, a pesar de que en el sexenio de Ávila Camacho y sobre todo de Miguel Alemán, los izquierdistas que la habían construido fueron purgados de su dirección y quedó en manos de los famosos charros. La palabra charro es un apodo que tenía el dirigente del sindicato ferrocarrilero que apoyaba al gobierno, y el más famoso charro, el charro de todos los charros, era Fidel Velázquez, ¿no? Que dirigió a la CTM hasta el final del siglo XX, si no me equivoco. Y ahora se está discutiendo qué onda con la herencia de este sindicalismo charro, qué va a pasar con sindicatos como el petrolero, etcétera, ¿no? Pero viene de ahí la Confederación Nacional Campesina, la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, siguen existiendo y siguen movilizando un montón de gente y siguen siendo un apoyo más bien para políticos priistas, que es un legado de Cárdenas. Por otro lado, otros legados de Cárdenas innegablemente positivos son, por ejemplo, la construcción del Politécnico Nacional, desde luego lo que permitió la expropiación, la nacionalización del petróleo en 1938, el vastísimo reparto agrario que llevó a cabo en su tiempo, y sobre todo una noción de que el gobierno mexicano tenía que apoyarse en el movimiento social para tener legitimidad. Eso que se traduce en muchas cosas que nosotros damos por sentado, pero que no existen en otros países de América Latina, ¿no? Y que se traduce culturalmente en el muralismo, por ejemplo, y en la idea de que México tiene que recibir, es derecho de la humanidad, un derecho que México reconoce, el derecho a disentir, y por lo tanto México acepta desde tiempos de Cárdenas exiliados de otros países y refugiados de otros países. Sí, Cárdenas fue el de Cárdenas fue el único gobierno junto con el de la Unión Soviética en combatir al fascismo en España, no solo con declaraciones, sino mandando gente y recursos, ¿no? Directamente materiales. Un paisito del tercer mundo siendo la vanguardia de lo que estaba haciendo la democracia en el mundo, pues es muy notable, ¿no? Fue el único país en recibir a León Trotsky, desafiando al mismo tiempo al imperialismo estadounidense y a la Unión Soviética de Stalin. Un gesto de una valentía pues muy notable, tratándose de un país, como digo, del tercer mundo, sin demasiadas posibilidades de enfrentarse a estos grandes otros países. Entonces, ha habido mucha historiografía sobre este periodo y Jorge Belarmino, Fernández, la ha revisado últimamente y ha llegado a unas conclusiones que nos parecen muy, muy importantes de transmitirles. Gracias. Sí, tenemos muy hecho el numerito, queda claro, porque sí hizo una introducción en que señala hacia los puntos, ¿no? Que voy a ver. Concreto en esto de que el avance social
que representó el cardenismo. En 6 años, se hicieron conquistas sociales que no se hicieron en los otros 500 años. En solo 6 años, hasta el presente. De esas dimensiones estamos hablando, ¿no? Lo que hago es algo, o sea, estoy haciendo la investigación que hago que se tiene que tomar el menor tiempo posible, aunque yo ya me tomé de más, ¿no? Es una provocación es una provocación, porque lo que concluyo y que tiene que demostrarse o contravenirse, ¿no? o desdecirse, es que esta es una revolución, el cardenismo es una revolución que llegó a la mitad, pero era un proceso revolucionario. No estoy hablando de otra cosa más que de eso. Hablo de una revolución en curso y en un doble sentido. En cuanto a las conquistas, luego nos referiremos a ello, en cuanto a las conquistas y en cuanto al procedimiento, al qué sucedió. Lo que estaba sucediendo allí era algo que desde mi punto de vista desbordaba todo. O sea, era como todo proceso revolucionario, ¿no? Los días van evolucionando, ¿no? La participación de la gente va transformando y va presentando coyunturas raras y produce cosas que creo que nadie controlaba. Desde luego tampoco Cardenas. Bueno. ¿Por qué hace 30 años hice un libro sobre el exilio español a México, no en México? Es decir, cómo fue el proceso en el que el gobierno mexicano, el cardenismo, hablemoslo así, y bueno, primero señalo algo antes. El cardenismo no es ni con mucho solo Lázaro Cárdenas, ni con mucho. El cardenismo es, sí, la figura de Lázaro Cárdenas, pero sobre todo, creo, los movimientos sociales que están empujando, ¿no? El proceso. Y algo más que también suele pasar desapercibido, aunque no para todo mundo, como por ejemplo, no para Romana Falcón. Aunque haya triunfado el sector más atrasado de la familia revolucionaria, hay todo un discurso radical oficial, digamos, hay un ala radical oficial que está representada por muchas gentes, no voy a confundirlos, ¿no? Con nombres. Y esto, de alguna manera, lo que se confronta cuando Cárdenas va a ser declarado candidato por el partido oficial, lo que realmente está confrontándose allí son la familia revolucionaria dominante y ala radical, ¿no? que está en ese momento representado Cárdenas por su vieja amistad. Cárdenas, el mejor amigo que ha tenido Cárdenas a lo largo de su vida es Francisco Múgica. Y ha sido su amigo, incluso cuando Múgica fue condenado a muerte. De hecho, o sea, Obregón mandó matarlo, ¿no? Y no murió gracias a que Cárdenas le encontró una manera que escapara, ¿no? Y entonces ha sido el protector de Múgica. Y Múgica es con otro de los asesores de Cárdenas, que es Heriberto Jara, son con mucho las grandes figuras del articulado social de la Constitución de 1917. O sea, tengamos presente, México llega a la Constitución del 17, que en términos sociales, de avances sociales, es muy avanzada, y también en términos de nacionalismo. Y eso pongámoslo también allí, ¿no? Tengamos en cuenta que esta familia, incluso toda la familia revolucionaria junta, no solo el sector radical, sino los propios malditos, y ahorita cuento brevemente qué tan malditos eran los malditos, los propios malditos, quiero decir, Obregón, Calles y compañía, eran nacionalistas, ¿no? Eso sí, tenían muy claro, y ellos habían defendido, habían amparado la creación de frentes antiimperialistas
en Latinoamérica. Estos tipos, ¿no? O sea, otra cosa no tenían, pero el nacionalismo sí lo tenía muy asentado. Entre otras cosas, el nacionalismo, ¿por qué? Pues porque, bueno, tal vez por convicción y porque los beneficiarios, en buena medida, de ese nacionalismo iban a ser ellos, ¿no? Apoyaron a Sandino, ¿no? Por ejemplo. Apoyaron a Sandino y otras muchas cosas, o sea, expediciones a Santo Domingo, o sea, ellos estaban al frente. Incluso era el gobierno mexicano quien estaba tras mano de una agrupación latinoamericana que, perdón, ahora entre tantos nombres se me va, ¿no? Es que en 1922 se crea y es la que va a liderar las luchas contra el imperialismo estadounidense, ya se le llama así, estadounidense, no norteamericano, porque también nosotros somos norteamericanos. Bueno, a mí les digo que se me ocurrió, empecé a ver algo que sugería la tesis que ahora traigo aquí, de que una revolución a medias, pero que además estaba más allá, que Cárdenas no podía controlar. Cuando en 1939 estaba haciendo esta investigación sobre el exilio a México, ¿no? Como el gobierno, como el cardenismo, hay que hablar de eso, ¿no? No hay que hablar ni de Cárdenas ni del gobierno cardenista, hay que hablar de cardenismo como conjunto, creo. Aunque obviamente para algunas cosas la figura de Cárdenas. Como amparó a la República Española, que como ya dijo Oscar, no era solo la República Española. O sea, lo que se defendía durante la Guerra Civil Española no era solo a la República Española, sino era el primer frente en la lucha contra el fascismo internacional. Y por eso fueron allí, ya lo dijo Oscar, las brigadas internacionales, todo mundo que pudo, ¿no? Y que estaba al lado de la revolución, estaba al lado, incluso fuerzas progresistas, fueron y formaron brigadas para defender la guerra, la República Española, como defensa contra el fascismo. Cárdenas, el cardenismo lo que hace en ese momento es, yo que soy hijo de exiliados españoles, pues no sé cómo pedirle, o sea, darle las gracias, ¿no? A lo que hizo el cardenismo, porque llegan 30,000, terminan llegando 30,000. Pero Cárdenas en algún momento dice, no, cuando llega la intervención, la invasión alemana a Francia, y hay aproximadamente 200,000 exiliados españoles en Francia, dice, yo amparo esos 200,000, los pongo bajo mi bandera. No, la negociación con Hitler no prosperó, ¿no? Y no funcionó. Sí se entiende, ¿no? Lo que hubiera, o sea, había republicanos españoles que habían huido a Francia y estaban en campos de concentración, algunos y otros simplemente trabajando. Lo que les hubiera pasado, lo que les hubiera pasado si se quedaban ahí cuando Hitler ocupa Francia, ¿no? Muchos eran sindicalistas, comunistas, socialistas. Si Hitler ocupa Francia era una condena de muerte, por eso Cárdenas le salva la vida en cierto modo. Sí, no, de hecho, muchos fueron a dar a campos de concentración. Y muchísimos formaron el maquis, o sea, la resistencia francesa durante la Guerra Mundial. Pero bueno, lo que hace en ese momento Cárdenas es un acto, por un lado, de una gran generosidad, pero por el otro lado, tiene también otro sentido que después a lo mejor tocaré. Lo que quiero recoger es hay el primer embarque que en un barco que se llama Sinaya, que tiene un sentido simbólico extraordinario, porque era el primero, pues, ¿no? Entonces, y en ese barco se hace un diario muy bonito, por cierto, muy chido, porque además vienen allí grandes poetas, ¿no? Grandes artistas plásticos, o sea, se hace un muy bonito diario. Y ese embarque va dirigido por cardenistas que han estado trabajando justamente en proteger al exilio, que no es solo el exilio español. Ahora digo, por ejemplo, el exilio alemán, de los que, imagínense, salieron de Alemania en los años fines de los 20, 30, ¿no? Y que son la corriente revolucionaria alemana, de la izquierda alemana, y que terminan en España,
y que se acogen, ¿no? Y algunos que ni siquiera llegan a España como Víctor Serge, ¿no? Que es un gran personaje un gran personaje de la izquierda revolucionaria mundial en ese momento. Bueno, pero vuelvo al barco. Estamos en el barco y ahí está el diario registrando. Y por las mañanas y las tardes había 2 conferencias. Había conferencias. Y en las conferencias, los encargados, los cardenistas que iban allí, el rollo que les tiraban a los exilados, que por cierto no venían sueltos, era una república exilada, o sea, venía organizado, incluso como gobierno, ¿no? Y con su organización. El rollo que les tira es, ustedes van a defender a una república socialista que se está creando y que está en peligro en este momento. Pero lo está diciendo a fines de 1939, cuando en México ya se resolvió la sucesión. Oh my God, ¿no? O sea, ¿qué están diciendo esos compañeros? Pues esos compañeros están tomando una libertad de la que luego Cárdenas no sabe, ¿no? O sea, del 33 ni rastro, del artículo 30, no se meterán en política. No. Vengan a México, pero no se metan en política, ni rastro de eso. No, justamente, y aparte, ¿por qué los están invitando? O sea, es muy interesante. La gente que viene allí, nos han dado la idea de un exilio español, republicano español, que llega a México con sus intelectuales. Y ellos son muy importantes. Más importantes incluso que los intelectuales son la cantidad de maestros que llegan y que vienen de una gran experiencia. Pero bueno, sobre todo, lo que embarca, los 30,000 que vienen allí son organizadores sociales expertos. O sea, llevan desde todo el siglo, estamos en 39, y empezaron a luchar en 1902, ¿no? Por cierto, hay un libro que no se deben perder de Paco Taibo que se llama que se llama las estrellas, ¿no? Porque cuenta una parte de esa lucha, la de la CNT. Bueno, le está tirando ese rollo. ¿Qué es lo que van a ganar? Van a ganar a 30,000 agitadores sociales. Bueno, algunos porque vienen niños, ¿no? O gente que no participó, viejos que no participaron, o algunas mujeres que en ese momento, otra vez condenadas al destino de invisibilidad, no participaban, pero muchísimas mujeres en ese exilio sí participaron. Entonces, yo me pregunté recientemente, ¿qué haría, por ejemplo, en ese mismo justo momento en que ya se decidió que no va a haber continuidad, Rubén Jaramillo? No sé si ubican a Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo, que es los que tenemos edad, sí lo ubicamos, pero a lo mejor los jóvenes no. Él es un oficial zapatista, o sea, fue un zapatista, fue un oficial joven, que en 1956 sigue siendo fiel a las ideas, y en 1956 llama a la guerrilla, ¿no? Llama a levantamientos armados y lo matan, ¿no? Lo matan además de una manera horrible cuando hay un suspenso en esa situación. Llegan a su casa y la manera en que matan a él y a su familia es terrible. Bueno, Rubén Jaramillo, este personaje que es la continuidad del zapatismo, en 1939, él es el encargado del ingenio de Zacatepec, que se acaba de crear, porque ha habido ya el reparto de los cañaverales. Y yo me quiero imaginar qué pensaba en ese momento Rubén Jaramillo y sus compañeros, ¿no? Cuando, sí, ahí viene Ávila Camacho, pero perdón, a nosotros nos acaban de dar las tierras, tenemos el ingenio, ¿no? Pues aquí nadie nos va a venir a decir nada, nos viene valiendo gorro, ¿no? Si quien sea el señor presidente Lache, presidente de la República. O sea, nosotros vamos a seguir. Y que no estoy inventando cosas, me apoyo en lo previo que podemos ver en el propio ingenio de Zacatepec. Cuando las tierras que reparte Cárdenas son las tierras más ricas en el país. O sea, no reparte tonterías, no solo reparte un gran número de tierras, reparte las tierras más ricas. Las de los algodonales, las enequenales, o las más rentables, los enequenales,
y los cañaverales, que es la gran agricultura de exportación, ¿no? Mexicana. Y el tema es que cuando reparte la tierra, lo que los técnicos dicen, llegan a decirle a los campesinos es, sí, porque la tendencia, ya ven a los campesinos inmediatamente, los campesinos tradicionales sembran su milpa, ¿no? Y llegan a pararlos. No, 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 control, control, porque esto es, ustedes no pueden transformar la vocación que tiene esta tierra, que es producir para el mercado, porque es muy rentable. Y entonces los campesinos contestan, perdón, pero es que la bronca es que la agroexportación está expuesta al mercado, ¿no? Y cuando hablamos del mercado internacional, y cuando hablamos de mercado, siempre que se nos quite la cabeza el que, está determinado nada más por la oferta y la demanda. No, está determinado por una serie de formaciones y por la especulación y demás, ¿no? Por la gandallería. Es decir, y cambia brutalmente. Cambian brutalmente los precios del mercado internacional, pueden cambiar de un año para el otro. Por ejemplo, en este momento está desplomado a la mitad el precio del café en el mundo, lo cual significa que para las muchísimas uniones de cooperativas cafetaleras mexicanas, que venden, por cierto, todas café orgánico, y cuyo precio, por lo tanto, venden a un precio que es el doble, casi el doble del precio normal del café. El tema es, para los campesinos en aquel momento es, bueno, es que yo no puedo depender, si el año que viene se caen los precios, ¿no? ¿Yo de qué como? Entonces ellos sabiamente dicen, con el perdón, pero yo voy a seguir sembrando, ¿no? Claro, siembran en rinconcitos como ocultos, ¿no? Para que los técnicos no se den cuenta. Pero bueno, parto entonces, mi punto de partida tampoco está tan loco. O sea, el ver, lo que persigo tampoco está tan loco. Es algo desbordó el proyecto original, ¿no? El proyecto original de Cárdenas y compañía, algo lo desbordó, y lo desbordó el propio Cárdenas, por algo que también ya adelantó Oscar. Nos encontramos en una coyuntura internacional también inédita, tal vez, sí, en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos años las democracias occidentales, las llamadas democracias occidentales, que han regido el mundo, de hecho, desde 1492, o sea, desde que no eran repúblicas, eran monarquías en ese momento, pero ese cachito de Europa centro-occidental ha dirigido el mundo desde 1492, ¿no? Dos grandes oleadas coloniales que se rapiñaron todo en el mundo y transformaron a todo el mundo, y luego, con el ascenso del capitalismo, ellas se transformaron en democracias occidentales, ¿no? Dirigiendo el desarrollo del capital, han sido las dominantes. Y en ese momento, justo un momento cuando se acerca la Segunda Guerra Mundial, esas democracias están en la basura, están en declive, o sea, están perdidas, ¿no? Tan perdidas están que se hacen tontas, sobre todo particularmente las dos que eran, digamos, las más visibles, que son Inglaterra y Francia, ¿no? Se hacen güeyes diciendo, no, hombre, no, pues, Hitler está organizando allá, no se preocupen, no va a pasar nada. Dice, ¿cómo que no va a pasar nada, güey? Todo el mundo sabe que aquí vienen, que estos güeyes quieren conquistar el mundo. No. Se hacen tontos hasta que, por ejemplo, hasta que llega Churchill a Inglaterra y dice, ya, déjense de payasadas, aquí viene una guerra, ¿no? Y ya no la podemos hacer, ya no podemos detenerla. Por cierto, la guerra civil en España la pierde la República Española, no por las fuerzas de la España oscura, negra, que viene desde la conquista, sino por el apoyo de Alemania y de Italia, con aviones, con soldados y con toda clase de apoyos, ¿no? Y con la neutralidad de esas democracias. Por ejemplo, Franco cuando se levanta, él está en Marruecos, ¿no? Que es colonia española en ese momento. Realmente es para no hacerle caso, ¿no? Dice, che, general, allá, muy allá, ¿no? Pero, y el tipo, ¿cómo es que cruza a España?
si hubiera sensatez, Francia e Inglaterra, los barcos sobre todo de esos dos países, no habrían permitido, ¿no?, que hubiera este paso. Pero no, se hacen los güeyes. Están en la política de la neutralidad. No le movamos porque a lo mejor Hitler, mire, agarra muy buena onda y se pone muy simpático, Mussolini, ¿no? Y dice, no, güey. Y eso que Francia la gobernaba un Frente Popular. Sí, lo peor, formalmente aliado, formalmente equivalente a la España, pero en realidad los intereses... No, yo siento que los intereses de Francia e Inglaterra tampoco podían ver con buenos ojos una resistencia basada en los sindicatos y en los partidos de izquierda como la de España, ¿no? Sí, pero tiene razón, o sea, lo de Francia es peor, ¿no? Porque en Francia hay un Frente Popular. Bueno, entonces la coyuntura internacional hace que las democracias occidentales pasen a la cola de la historia, se crea incluso que van a desaparecer, ¿no? Ya ha habido el crack en los Estados Unidos, ¿no?, que es como una llamada de atención brutal sobre este modelo, ¿no?, del capital. Claro que se están recuperando porque llega un personaje muy, muy particular, un personaje de una serie de fuerzas muy particulares al gobierno de los Estados Unidos, que es Roosevelt, que va a traer el estado de bienestar, ¿no? Va a ser de los que va a traer. Pero en conjunto este es el panorama. Y el ascenso del fascismo y por el otro lado la emergencia de la Unión Soviética, la súbita emergencia de la Unión Soviética en el panorama mundial como una megapotencia, como un modelo económico eficientísimo y una megapotencia. Entonces, en esa coyuntura, imagínense ya en particular a Cárdenas ahora, ¿no? Pero imagínense a todo Cárdenas dice, el mundo oscila el mundo vacila entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Lo individual está ahora representado por la Alemania nazi, ¿no? Corporativamente, pero lo individual, el sentido individual, ¿no? Y lo otro está representado por la Unión Soviética. Pero más allá de eso, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros escogemos por lo colectivo, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, hay muchas cosas. Los cardenistas están en esa dirección. Por ejemplo, el doctor Chávez, no sé si se han fijado que el centro médico, se llamando centro, sí, el Centro Médico Nacional se llama doctor Ignacio Chávez, ¿no? Que era un cardiólogo mexicano de niveles, ¿no? Bueno, el doctor Chávez en esos años del cardenismo es nombrado jefe del Hospital General. Y él dice claramente, dice, sin medicina social no hay medicina, punto. Y no está diciendo tonterías. Es decir, ¿dónde se hace la gran experimentación? ¿Dónde aprenden los médicos verdaderamente a fondo? Cuando están en los grandes hospitales, ¿no? Porque allí es donde... Y luego va, claro, en México es muy claro, ¿no? Ellos trabajan en los grandes hospitales, en los institutos nacionales sobre todo, o en los grandes hospitales, y hacen bien en luego tener sus consultorios en Los Ángeles y otros hospitales. Bueno, tienen derecho, ¿no? Pero de donde están aprendiendo todo, donde está su práctica, es acá. Bueno, entonces estamos en ese ambiente. Cuando yo me estoy guiando para poder hacer una investigación como la que se requeriría para demostrar bien a bien la tesis que yo sostengo, tendría que revisar, no hay otra manera más que revisar incontables expedientes, ¿no? Regionales, la mayoría, lo cual me tomaría años, ¿no? Me tomaría años, aunque uno sea muy jefe, y ahorita explico por qué, en revisar expedientes. Y por ahí está Paco, que también es muy jefe, y Oscar. El historiador académico, y no porque seamos inteligentes o seamos muy bobos, ¿no? El historiador académico es un historiador, los historiadores académicos, aunque hay de todo, hay gente muy decente, pero en general la academia tiene un sentido aristocrático en nuestro país, devenida del viejo PRI, ¿no? Un auténtico sentido aristocrático. Usted entra a trabajar a un centro de investigación, por ejemplo, un centro de investigación de historia, por ejemplo, el de Lina,
y jamás puede ser corrido, a menos de que usted cometa una falta brutal. Jamás. Usted tiene garantizado por el resto de su vida su sueldo. Claro, si quiere que su sueldo sea mayor, pues hace cosas para que tenga SNI, pero su planta está asegurada. Y conozco gente allí, porque yo Piojo, trabajaba haciéndole su programa de radio, ¿no? Y los conocía perfectamente. Aparte que me los había topado de historiador a historiador, y podían pasarse 30 años sin hacer nada. O en una investigación tardaban lo que uno tardaba, o por ejemplo, Paco Paloma y yo estuvimos en un centro de investigación y en un año produjimos lo que ese centro de investigación produjo en 20, ¿no? Bueno, es por un lado el tipo de gente que uno no va a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Está por el cambio. No es un problema de inteligencia, insisto, es un problema de qué tan dedicado es uno. Pero aparte, el sitio donde nosotros estábamos trabajando era el Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, que dependía de la Secretaría del Trabajo. Y ahí le estoy poniendo un ejemplo para que vean cómo son los historiadores y el problema que tengo yo ahora al tomar el periodo. En 1902, el único gran movimiento obrero de principios de la Revolución se produce en 1912 con lo que ellos se negaban a reconocer como una huelga textil, una huelga general textil. Decían que era un paro patronal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo decían? Pues porque los güeyes, bueno, primero ideológicamente, cada quien, o sea, uno va a la historia y va a buscar lo que esto de la verdad histórica es relativo. La verdad histórica siempre se ve desde quien quiere verla, ¿no? O sea, tiene ese tamiz, o sea, es inevitable, es humano. Y ellos, pues, es gente que jamás ha tenido nada que ver con los movimientos populares, ¿no? Tal. Entonces llega un tipo, un novato, yo, y nomás abro los pinches expedientes de ese movimiento de 1912 y dice, perdón, aquí están las claras huellas de que aquí hay un pinche nivel de organización impresionante. Ese nivel de organización no se alcanza así. Y porque yo era un militante del movimiento obrero en ese momento, ¿no? Entonces tenía claramente podía seguir las pistas. Y las pistas me condujeron a que un año les dije, ¿saben qué? Llevan 60, 50 diciendo mentiras. Eso no fue un paro patronal, fue una huelga. Y ¡pum! Y entonces, desde entonces existe la huelga textil general de 1912, ¿no? ¿Por qué? Porque un militante, alguien que era un militante obrero y que cae en un centro de investigaciones es capaz de ver ese tipo de cosas. Bueno, entonces, es los problemas que tengo. No los problemas que tengo, sino ese es el límite. Voy a hacer el libro que me dé la bibliografía. Y ahí me estoy basando sobre todo en 5 libros que al final, si quieren, les digo cuáles son, que me parece que son, que siguiéndolos a ellos, se tiene una muy buena idea. Porque una de las cosas que tiene que hacer siempre alguien que se dedica a la historia es decirle a quien le está contando, esto es lo que yo veo, ¿no? Estos son los caminos que creo que hay que seguir para quien quiera investigarlo. Y ustedes que me están escuchando, cada uno tiene el derecho, ¿no? Tiene el derecho, hasta un poco la obligación, si tiene tiempo, porque tiene que trabajar, como demente, de investigar, revisar y hacerse la interpretación que se le dé su gana en el sentido racional posible. Bueno, haciendo uso de este derecho, procedo. Uno de estos 5 libros es estupendo, bueno, los 5 son, es de Adolfo Gili, que se ubican, es un militante trotskista, muy poco ortodoxo, es un trotskismo muy poco ortodoxo el de Gili, pero que es argentino, pero lleva muchísimo tiempo en México, ya hasta estuvo en la cárcel en México,
Es un historiador, es un teórico, ¿no? Escribió un libro que fue por mucho tiempo nodal, creo que sigue siendo muy importante, que se llama La Revolución Interrumpida, ¿no? Y habla del periodo de la Revolución. Bueno, en este libro, que es un clásico ya, a pesar de que fue escrito hace pocos años, sobre el cardenismo, que se llama cardenismo, La Utopía Mexicana, él empieza así. Cárdenas, en marzo de 38, viene, va justamente al ingenio de Zacatepec, ¿no? Que recién inaugura, recién inaugura y le da además la dirección a Jaramillo, de quien ya hablamos. Entonces regresa, viene en el camino y le pide a quien maneja el auto, que no creo que lo llamara chofer, le dice, párese tantito, ¿no? Entonces, y se baja y camina con Mújica. Y le dice, mano, no, mano, porque era muy formal, ¿no? General, hay que expropiar, ¿no? Visto así, pareciera entonces que un hombre a solas baja del coche y toma junto a su gran amigo la decisión y ya. Bueno, obviamente eso no lo sostiene tampoco Gil, ¿no? Estoy usando el momento. Y el segundo momento es, entonces Cárdenas da y dice, y hay que hacerlo, hay que anunciarlo, ¿no? Y hay que escribir una cosa muy chida. Y entonces, el siguiente paso nos lo da en el momento icónico, o sea, representativo de la historia oficial sobre la expropiación petrolera, ¿no? Que es cuando Cárdenas convoca al pueblo al Zócalo, frente a Palacio Nacional, frente a Palacio Nacional, y en una conferencia radiada dice, habla de la expropiación. Y entonces se ven, según la historia oficial, llega el pueblo, y entonces el abnegado pueblo, el pobre pueblo, llega con moneditas y entrega su peso, sus centavitos, ¿no? Sí, una gallina, ¿no? Dice uno, y pareciera, ¿no? Que entonces allá está el Tlatuani que dijo esto, y entonces el pueblo así agradecidamente corre. No, perdónenme, ese acto estaba organizado, entre otros, por la CTM, que era poderosísima, ¿no? Y esa señora allí que se ve como una pobrecita mujer, no, esa señora estaba en organizaciones campesinas poderosas que acaban, o ya les habían repartido la tierra o se las iban a repartir. En resumen, ¿y cómo evoluciona todo este nuevo? ¿Cómo llegamos a marzo de 38? En 36, los sindicatos petroleros de gremio, porque de oficio, es decir, eso era, hasta ese momento era como la regla, o sea, estaban por oficio, los caldereros por un lado, los maquinistas por otro lado, en fin, ¿no? Y en ese momento, siguiendo el modelo del sindicato ferrocarrilero, que era el gran momento, era el gran modelo en ese momento, y era el que más empujaba, se forman como un sindicato nacional, y entonces demandan un contrato colectivo a las compañías petroleras. O sea, la industria, no es, por ejemplo, ferrocarrileros, no es que yo, carpintero, me organizo con los demás carpinteros y hacemos una huelga de carpinteros, sino que todos los que trabajamos, así seas funcionario, o sea, así seas burócrata de la máquina de escribir, estamos en el mismo sindicato, por lo tanto, a la hora de la huelga, todos paramos. Eso es un sindicato de industria. Bueno, ese sindicato de industria presenta, ¿no?, un contrato a firmar con las empresas petroleras y es con todas, ¿no? Porque hace esto, o sea, es un sindicato de industria que emplaza a todas las compañías petroleras. Y las compañías petroleras, no, desde luego, se ríen al principio y luego y Cárdenas, mira, nada más mira, porque la cosa está que arde, ¿no? Y entonces él mira, deja que las cosas se muevan y al final se llega a o sea, las compañías se salen con la suya, ¿no? Y no dan prácticamente nada. 2 años después, un año después, se produce otra insistencia de este sindicato.
Y ya estamos en el periodo en el que más o menos en el que estamos hablando. Y ahí, bueno, cada vez más radicalizados, ¿no? Los compañeros petroleros. Y Cárdenas todavía está en un tono conciliador, ¿no? De vamos a conciliar, pues, porque es aventarse un trompo a la uña tamaño gigantesco, ¿no? En cuanto a la propia expropiación, hay la Constitución de 1917 establece que todo el territorio nacional, pertenece a la sociedad a través del Estado, ¿sí? En eso se basa Cárdenas justamente para las expropiaciones agrícolas que ha hecho. O sea, para poder hacer los repartos que ha hecho, ha tenido que expropiar a unos señores, no cualquiera, ¿no? A los dueños de los enequenales y demás. Y se los ha expropiado. O sea, la expropiación no es novedad en el cardenismo para cuando llegamos a la expropiación petrolera. O sea, ya hay un sustento allí. Y México, Gili le llama a su libro Utopía Mexicana, porque lo que ve concretarse con Cárdenas es una utopía que viene corriendo desde la Revolución, ¿no? Y en la cual, para algunas cosas, incluye a Obregón y compañía, ¿no? Que es este sentido nacionalista. Bueno, ¿por qué? No sé, podríamos estar aquí. Obviamente cualquiera que está estudiando un tema como estos ya sabe, tiene como para 7 horas, ¿no? De hablarles. Pero bueno, he estado, yo suelo ser muy disperso, ¿no? Cantifleo mucho, hasta soy ya conocido como una especie de Cantinflas, ¿no? Del rollo que diré, también confesaré, que lo hago adrede, porque con eso hago que la gente también de paso se divierta, ¿no? Entonces como que voy, como que vengo y como que en medio como que los entretengo. No, iba nada más terminar y luego ya paso a las preguntas. ¿Por qué Cárdenas no permite que la sucesión presidencial sea nombrada por sus enemigos, ¿no? O sea, sea decidida por sus enemigos y no continúe Mújica? Esa es una pregunta que todo el tiempo todo el mundo se está haciendo, ¿no? Hay una escena en la que Cárdenas tiene 2 candidatos en realidad, no solo Mújica, tiene a Mújica y a Enrique Díaz, ¿no? Y cuando entra, hay una reunión en el Comité Nacional del PNR, del PRM ya, para ese momento transformado por Cárdenas por Partido de la Revolución Mexicana, y allí les dicen, llanita la cosa, con la pena, no se les dicen así, pero el sindicato de gobernadores que se ha creado, el sindicato de gobernadores que se ha creado, presidido por Miguel Alemán, por la finísima persona de Miguel Alemán, que ha llegado al gobierno, que se ha hecho gobernador por el inexplicable asesinato del candidato recién triunfador, asesinado en la Ciudad de México mientras comía en un restaurante, por la Mano Negra, que es una siniestra organización formada en principio por latifundistas veracruzanos, porque Veracruz era el estado más avanzado con mucho, o sea, no había parado de tener gobiernos radicales, ¿no? Desde el fin de la Revolución. Y entonces así accede Miguel Alemán a la gubernatura y se vuelve con Ávila Camacho los dirigentes de una cosa que se llamaba el Sindicato de Gobernadores. Y ese sindicato es el que impone a Ávila Camacho como sucesor, ¿no? ¿Por qué Cárdenas? Diré que en la reunión Mújica acepta, se retira y está de acuerdo. Porque estos 2 personajes, Mújica y Cárdenas, ¿no? No intentan otra cosa, ¿no? Hay quien los culpa, ¿no? Creo que por dos razones. Por un lado, ellos ven a un México que ha tenido 1 millón de muertos durante la Revolución, que ha vivido una guerra cristera sangrientísima,
que ha vivido 3 levantamientos armados muy sangrientos. Entre ellos uno reciente, en 38, contra el propio Cárdenas, ¿no? De uno del que el de Cárdenas tuvo de secretario de la Defensa para tenerlo a la vista, porque ya sabía de qué iba, ¿no? Entonces Cárdenas, muy vivo. Bueno, por un lado, México no puede ser llevado a una nueva guerra civil. O sea, el país no merece, ¿no? Quién sabe si soporte, pero no merece un nuevo baño de sangre, por un lado. Y por el otro lado, en que creo que sabe o cree que lo hecho, volvemos a lo mismo, 6 años de las mayores conquistas sociales, juntados 5 siglos, hasta ese momento, esos 6 años. Él piensa que las transformaciones hechas en ese momento son tan profundas que van a ser muy duraderas, ¿no? Y que incluso puedan revolucionar. Bueno, eran tan profundas como lo siguiente. En 1988 sucede algo inusitado. Un sector del PRI, ¿no? Durante la dictadura perfecta, que así se le llamaba, era la dictadura perfecta, así se le llamaba en el extranjero, se cinde. Ah, caray, priistas escindiéndose del PRI. Bueno, es la corriente cardenista, ¿no? Que además, justamente, liderea el hijo del general. Es decir, la permanencia del cardenismo dentro del Estado durante esas décadas, ahí está. Pero aparte, en este momento, ¿qué es nuestros reclamos? ¿Cuál es nuestra primera referencia? Queremos seguridad social, ¿no? Plena, porque ya se la están acabando esos tipos, ¿no? Donde nació con el cardenismo, ¿sí? En términos de servicios médicos y en términos de jubilación y todo lo demás. ¿Qué queremos? Políticas laborales justas. Pues hay que transportarse al cardenismo para tenerlas. ¿Qué queremos? Vuelta de los apoyos al campo. ¿Cuándo se produjeron estos? Educación superior de masas. Educación como la que la CENTE ha estado, o sea, ahí sí, la CENTE ha velado por todos, ¿no? Y la propuesta de la CENTE hoy, porque una cosa quitémonos de la cabeza, la CENTE ya no es una lucha preferentemente gremial, es una lucha por una reforma educativa que además es muy rica. De hecho, no es una propuesta, hay una propuesta por región, pero no importa porque recoge esta diversidad, está recogiendo y es auténticamente revolucionaria. Realmente, metámonos en la cabeza esa. Tal vez ha tenido un poco, tal vez se han equivocado los compañeros de la CENTE en transmitir, ¿no? En divulgar. Tal vez ha sido un error. Yo, como a esos compañeros, no les quiero contar ni un chingado error, porque son mis guías ideológicos, ya estoy a punto de llorar. Bueno, pero quiero decir, todo lo que hoy es nuestro referente, todo lo que queremos reconquistar, ¿no? En parte, lo hizo el cardenismo, ¿sí? Ahora, termino con la idea de la revolución a medias. Hablo de revolución en términos de conquista y en términos de formas. El Estado mexicano que toma Cárdenas es muy primitivo, es elemental, ¿no? No está desarrollado, o sea, no tiene todo el aparatote burocrático que vemos ahora, ¿no? Que vino después. No, es muy rudimentario, es muy pobretón, ¿no? Entonces Cárdenas, eso le permite a Cárdenas gobernar, digamos, con una especie de gobierno o gobiernos paralelos. Entre otros, quizás el más poderoso sea justamente el del magisterio, o sea, los maestros. Los maestros desde principios de los años 20 han estado, maestros y maestras, han estado muy involucrados, ¿no? Pero en este momento, en el momento del lanzamiento de la educación socialista y el entrecomillado no vale tanto la pena porque tenía bastante de socialista, digamos, en términos de que lo colectivo domina sobre lo individual, ¿no? Bueno, perdón, se me fue aquí un poco la onda, parece. Bueno, la profundidad de las transformaciones cardenistas. Ahí están, ¿no? Son nuestros referentes, son nuestro primer referente. Y como todo lo que yo estoy haciendo es algo que
quiere conectar con el presente, o sea, ver cómo está, estaba, perdón, hablando de las formas, ¿no? O sea, no quiere decir solo las conquistas, sino el cómo se dieron estas conquistas. Entonces, se lanza el principal instrumento de, digamos, de transmisión del cambio en esos 6 años, es el magisterio, justamente, ¿no? Son otros también sectores así paralelos, pero es el magisterio. Al lanzar la educación socialista, va a haber maestros hasta el último rincón del país, y estos maestros van a ser van a ser quienes discutan con quienes combatan, muy vinculados con las comunidades, quienes combatan al cacique local, quienes combatan a las fuerzas locales, a la iglesia local, ¿no? O sea, y la pregunta es otra vez, ¿ustedes creen que cuando maestra o maestra, siempre hay que decir primero, porque siempre han sido mayoría, ¿no? Llega a la comunidad, creen que lleva grabada en la cabeza una línea bien determinada que le dio el Tata y tú haces esto y te mueves por acá? Ni madres, ¿no? Se agarran se toman sus permisos, ¿no? Y van tan lejos como las cosas se permitan. Y hay ejemplos, ¿no? Hay, por cierto, un sector importante de maestros y de coordinadores, sobre todo de coordinadores regionales, que vienen del Partido Comunista. Y bueno, eso son las formas. Es decir, lo que quiero decir, es un movimiento campesino y un movimiento obrero que están emergiendo, ¿no? Y que están emergiendo con una potencia increíble. Eso es parte del cardenismo. Y Cárdenas es consciente desde el principio. Cuando él termina, él es gobernador de 28 a 32. Y él hace un ensayo allí, según yo, y me parece que es muy claro, en que si en algún momento llega a la presidencia de la República, y es muy posible, porque en ese momento muere Obregón, etcétera, etcétera. El caso es que él dice, la moraleja michoacana de su gobierno michoacano es el siguiente: no hay manera de avanzar sin el pueblo organizado. Y añade sin decirlo así abiertamente, sin el pueblo organizado y armado. Porque en un concepto acuñado por Armando Bartra, muy chido, que se le llama democracia de las armas, toda la revolución, o sea, al terminar la revolución, un gran sector del pueblo está armado, ¿no? A veces lo desarman, pero resulta que hay levantamientos, ¿no? El levantamiento del 20, el levantamiento del 29 y la lucha contra los cristeros. Y entonces vuelven a armar, o sea, el propio Estado, la propia familia revolucionaria vuelve a armar a esos campesinos. Entonces, la democracia de las armas, como llama Armando Balta, está ahí presente. Es decir, en un momento en que además una de las cosas que está haciendo Cárdenas es rebajar el papel del ejército, ¿no? Es más, eso ya se viene haciendo desde atrás. Y bueno, ya para terminar, y ustedes comenten o pregunten, en cuanto a las comparaciones con el presente. Bueno, los malditos de ese momento no son menos malditos que los de ahorita, que los que se acaban de ir, bueno, que están ahí, ¿no? Todavía se fue un cachito, o sea, se fueron, digamos, la clase política en torno al PAN-PRI, pero ahí están. No, el nivel es de saqueo, no, hombre, pues, ¿qué le iban a pedir Calles, García Arón Sáenz y compañía? ¿Qué le iban a pedir a Peña Nieto, a The Champs? No, hombre, eran igual. Porque aparte, imagínense, ellos se la habían ganado, durante la revolución, y por eso eran generales, o sea, no cualquier cosa, yo me la gané, ¿no? O sea, acá, y además tengo con qué, ¿no? O sea, no ando haciendo así, robos así, bien canijos, pero acá, que tengo que moverme en complejos rollos financieros, no, yo me la robo porque me la robo, ¿no? Y soy dueño del Estado fulano, o soy dueño de todo el garbanzo del estado de Sonora, como Obregón, ¿no? O agarro y monto mis casinos, convierto a México en un casino y hago... En fin, ya para terminar. O sea, esos malditos son realmente muy malditos, muy malditos. Esta es una de las cosas que identifican el pasado con el presente. Claro, son unos malditos
muy distintos, ¿no? En la manera en que operan a esos últimos malditos. Respecto cuando se compara a Cárdenas con López Obrador, son, digamos, a ver, Cárdenas viene del partido oficial, es el candidato del partido oficial. López Obrador viene de la oposición. Cárdenas sabe que no puede dar un paso sin el movimiento social. López Obrador desprecia el movimiento social. El más claro ejemplo, o sea, es otra mentalidad, la de López Obrador, es una mentalidad electoral, ¿no? No de movimiento social. Y entonces el mayor ejemplo, perdón, ya ahí termino, es que es justamente con la gente. Cárdenas estuvo con la voluntad, López Obrador, con la voluntad de ganarse a sectores de clase media para poder ganar las elecciones, estuvo deslindándose de la CENTE de 2013 a 2016, cuando la CENTE fue el movimiento, no solo la CENTE, el movimiento magisterial popular, hay que decir, fue la gran defensa contra fue la gran lucha, el único resistente, auténtico resistente contra el gobierno de Peña Nieto. Y López Obrador estuvo 3 años dando la vuelta, porque es otra forma de pensar, ¿no? Es otra. Entonces, bueno, ahí paro, porque ya se me hizo tarde, ya me colé un chorro, y para que ustedes comenten o pregunten, ¿no? No tenemos mucho tiempo, ya me colé muchísimo. Okay. Pero miren, compañeros, esto es una... Lo bueno del estilo de la brigada es que aquí estamos. Nos vemos todos los días quienes vengan acá y nos seguimos preguntando y seguimos organizando el pensamiento y la discusión. Entonces, las preguntas tendrán que ser en corto y siguen y siguen y siguen. No tenemos tiempo porque ya tenemos la próxima presentación que vamos a regalar un libro. Ya está aquí Teresa Rodríguez de la Vega, que va a presentar Su hogar es el mundo entero, una compilación de escritos de Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, muy interesante también, pero esto del cardenismo realmente requiere más, amerita mucho más conversación. Afortunadamente, a Belar se le paga para que no vaya a ningún lado y se discuta con ustedes hasta que ustedes quieran, así sea a las 3 de la mañana. Entonces, mil gracias. Un chingón. Estuvo increíble. Esta discusión sigue.